Semillas de Pascua, un podcast de reflexión sobre la Cuaresma, la conversión y la renovación interior. En este episodio, ayuno. Cuando hablamos de la Cuaresma y del ayuno, no estamos hablando de una costumbre cualquiera. Desde siempre, en la espiritualidad cristiana, el ayuno y la penitencia han sido parte del camino del arrepentimiento, ese movimiento interior que nos lleva a alejarnos del pecado y volver a Dios. La Biblia lo repite una y otra vez, y Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo que sus discípulos ayunarían cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos. Por eso, la penitencia no es un invento de la Iglesia, sino algo que forma parte del plan de Dios para el ser humano. La Iglesia, con sabiduría, ha ido señalando formas concretas para ayudarnos a vivirla, no para complicarnos la vida, sino para que nadie se quede sin hacer algo por su conversión. De manera sencilla, la Iglesia nos recuerda que todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma son momentos penitenciales. En especial, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, días en los que se nos invita tanto al ayuno como a la abstinencia. Además de estas prácticas mínimas, la Iglesia siempre ha animado a ir un poco más allá, libremente. Algunos deciden no comer carne más días, otros renuncian a dulces, refrescos, redes sociales o pequeños gustos cotidianos. Cada quien, desde su realidad, puede ofrecer algo. Aquí, el padre Roberto Cruz Pérez. Para entender el ayuno en el tiempo cuaresmal, quizás sea importante recordar el pasaje donde Jesús nos invita a vivir los tres pilares de la Cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna. A mi parecer, si los analizamos, podemos verlos como tres prácticas que debemos intensificar en el tiempo cuaresmal y que tienen un destinatario diferente. Esto es, la oración es con Dios, para Dios. La limosna, el compartir, es para el prójimo, y el ayuno es para uno mismo. Desde esta óptica nos damos cuenta que el ayuno es una práctica donde demostramos que no dependemos de las cosas del mundo, que si bien no son malas, sí pueden crearnos dependencias como lo son los excesos, como lo son los vicios. En una cultura hedonista, o de realizar el menor sacrificio posible, puede costar trabajo el pensar en el ayuno como una práctica espiritual. Sin embargo, podemos ver esta práctica como un conocernos, saber qué tanto dependemos de estos placeres y qué tan fuerte es mi fuerza de voluntad. Más aún demostramos que podemos gobernar nuestro cuerpo. Nos damos cuenta que no somos esclavos de nuestros apetitos, sino dueños de nosotros mismos. Pero hay algo muy importante que no debemos olvidar. Ninguna penitencia tiene sentido si nos vuelve menos responsables, menos atentos o menos humanos. Dios no quiere sacrificios que nos alejen del amor. Y entonces surge la pregunta clave: ¿por qué ayunamos en Cuaresma? A mi parecer, el conflicto que a veces tienen algunas personas con el ayuno es primeramente el que no entendemos el sentido del ayuno. Y segundo, es el que muchas veces nos expresamos diciendo: la Iglesia obliga el ayuno. Entonces el problema no es ayunar, sino el que es muy fuerte el término obligar. Nos sentimos obligados, ¿verdad? Digo esto porque en la actualidad mucha gente ayuna. De ahí que ahora, ¿verdad?, se habla de los ayunos intermitentes. Hay quienes ayunan 16 horas, 24 horas, ¿verdad? O se ponen a dieta. Por salud comienzan a comer más saludable o a moderarse en la alimentación. Entonces, sí lo realizamos. Y qué mejor, ¿verdad? Qué bonito es darle un tinte espiritual, donde ayunamos por nosotros, para nuestro bien, en un tiempo de reflexión y conversión, como lo es el tiempo cuaresmal. Yo creo que también el hecho de que el ayuno sea el miércoles de ceniza y el Viernes Santo nos puede ayudar a darle un sentido especial al ayuno, pues el miércoles de ceniza expresamos nuestra fragilidad humana, que es débil y comete errores, y que necesitamos de la misericordia de Dios.
lo cual expresamos con una cruz de ceniza en la frente y con el ayuno. Por el otro lado, el Viernes Santo, acompañamos a Jesús en su Calvario, además de hacerlo con oraciones, ¿verdad? ¿Qué mejor que hacerlo con una práctica tan sublime como lo es el abstenernos de comer por la mañana? Ayunamos porque el ayuno nos ayuda a convertirnos. Nos enseña a vivir con equilibrio, a no dejarnos dominar por el consumo, por el exceso, por la búsqueda constante de placer. En un mundo que nos empuja a tenerlo todo y querer siempre más, ayunar es un acto profundamente liberador. Ayunar es aprender a decir no por desprecio a las cosas, sino para que ellas no nos dominen. No es renunciar por renunciar, sino para crecer, para ordenar la vida, para abrir el corazón a los valores más altos y sobre todo, para volver a Dios con un corazón más libre. Yo creo que es importante no confundir el ayuno como privarme para darlo a alguien más, ya que no necesitamos privarnos de algo para ayudar al prójimo. Más aún, si vemos en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, podremos ver que son 3 prácticas piadosas que debemos realizar: la oración, el ayuno y la ayuda económica. Y especialmente cuando se refiere al ayuno, ¿verdad? Dice, cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto es, no ayunamos para que nos vean los demás. No es una práctica hipócrita, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Con esto, lo que nos dice la palabra de Dios: no te pongas triste, lávate la cara, que no se note que estás ayunando. ¿Por qué? Porque es algo entre Dios y uno mismo. Puedes conocer más sobre la Cuaresma en misionerosdeguadalupe.org. Estas cápsulas de reflexión cuaresmal son escritas y editadas por Anuar Ricardo. Agradecemos a los padres misioneros de Guadalupe que prestaron su voz para estos episodios y a ustedes por reproducir este podcast. Gracias por escuchar.